Buenos días, queridos hermanos. Dios me los siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo que están siguiendo nuestros devocionales de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, y a todos aquellos que aún no conocen mucho de las Escrituras, no conocen a Cristo como Salvador personal, pero que también están siguiendo estas enseñanzas. Que Dios los bendiga, y le pido en mis oraciones que les dé entendimiento para que capten el mensaje que Dios quiere pasarles a través de todas estas enseñanzas. Estamos en el capítulo 27 de Hechos. Dijimos que Pablo comenzó lo que podríamos llamar su cuarto viaje misionero, pero en calidad de preso, ya que había apelado a César y partió en viaje para Roma, pero en una barca, como un preso custodiado por soldados. Ahora vimos que emprendieron este viaje con muchas dificultades desde el inicio, pero que había una promesa de Dios de que él tenía que comparecer ante César y llevar el evangelio a Roma. Sin embargo, a través de los versículos que vamos a ver aquí hoy, podemos entender la calidad del hombre de Dios que era Pablo, como consejero, como siervo de Dios, que no perdió oportunidad para hablar de Cristo, para compartir sus experiencias a pesar de ser un detenido. Tomó un liderazgo dentro de esta barca en este viaje. Llegamos hoy entonces al capítulo 27, versículo de el 5 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque les impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Noten a un detenido hablando aquí a la tripulación, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sureste, e invernar allí. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Vamos a dejarlo hasta el versículo 15. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una navegación muy dura, muy dificultosa. Estaban navegando contra los vientos. Estaban navegando a sotavento de las islas. Eso es, siempre utilizando las islas como respaldo para cubrirse un poco del viento. Eso es lo que es sotavento. Entonces llegaron a un puerto. Estaban allí, en este puerto, quizás de una manera ya segura. Pero aquí en el versículo 9 dice que la navegación era peligrosa. En este tiempo del año comenzaban los ciclones, los vientos huracanados, y
ya no navegaban, era peligroso navegar. Y Pablo, si usted lee 1 Corintios, 2 Corintios, usted verá que Pablo atravesó muchas veces por naufragios, por situaciones difíciles. Pablo tenía experiencia como siervo de Dios y tenía experiencia también en la navegación. Y aquí en el versículo 10, le dice Pablo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero miren el 11, dice aquí: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. Pablo aconsejó, conociendo la situación. Un hombre de Dios les da un consejo a la tripulación de la nave. ¿Pero qué hicieron esto? Dice el 11 que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Pablo dio un consejo, pero no hicieron caso a los consejos. Y esto nos pasa mucho hoy en día. Muchos cristianos reciben consejos de sus pastores, reciben consejos de los ancianos de las iglesias, pero muchas veces no siguen el consejo y prefieren dejarse llevar por los consejos del mundo, y luego vienen los huracanes y las tormentas. Proverbio capítulo 1, versículo del 8 al 10 dice lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y estimado joven, hoy en día ustedes reciben muchos malos consejos de parte de amistades, de compañeros del colegio, quizás de vecinos jóvenes que los incitan y los invitan a hacer cosas que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice en el Proverbio 1 que escuchen el consejo de sus padres y el consejo de su madre, porque serán adorno de gracia a su cabeza. Y dice además que si los pecadores quisieren engañar, no consientan. Aprendan a decir no a los consejos del mundo y mediten, acepten los consejos de sus padres, de sus pastores, de los ancianos de la iglesia. Busquen el consejo correcto y síganlo, porque de lo contrario se van a encontrar con las tormentas por tomar decisiones incorrectas. Miren lo que nos dice el Proverbio 4, versículo 13 al 15. Aquí más adelante, Proverbio 4, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: retén el consejo, no lo dejes. Dice, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Mi estimado hermanito, hermanita, esto es con ustedes también. Es con todos nosotros, porque muchas veces también adultos escuchan malos consejos, escuchan consejos de los que no deben y les hacen caso y no quieren escuchar el consejo de Dios a través de su palabra. No quieren escuchar el consejo de sus padres, no quieren escuchar el consejo de sus pastores, no quieren escuchar el consejo de los ancianos de las iglesias. Cuidado. Si los pecadores te dijeren ven, aprende a decir no. Aquí, en la lectura que estamos viendo en Hechos 27, Pablo, el hombre, el siervo de Dios, dio un consejo, pero el centurión no le dio crédito al consejo del hombre de Dios. Le dio crédito al consejo del hombre del mundo. Lo mismo que hacemos muchas veces nosotros. Dice el versículo 12 allí en Hechos 27, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran, dice,
arribar a Fenice. Iban con problemas de tempestades, pero aún así no hicieron consejo. Muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles. Estamos en tempestades, estamos en tormentas causadas por hacer caso a consejos del mundo, y muchas veces nos dan el consejo de la palabra y no queremos aceptarlo. Tenga cuidado, hermano, con esto. Mire, otra cosa, lo que dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. El viento, la brisa del sur. Las apariencias se engañan. Todo parecía que era el viento que necesitaban para zarpar, pero las apariencias se engañan. Cuidado con esos personajes que tú encuentras en el colegio. Cuidado con esos personajes que tú encuentras dentro de tus amistades que parecen ser buenas, pero las apariencias se engañan. El viento del sur los engañó aquí. Ellos vieron que era lo que necesitaban, pero realmente fue un engaño de el tiempo en ese momento. Cuidado, hermano. Cuidado con las apariencias de las personas. Cuidado con las apariencias de los que andan contigo, porque te pueden engañar. Y miren, cuando viene el engaño, cuando tú le dices sí al pecador, cuando tú le dices sí al mal consejo, entonces vienen los problemas. Mira lo que pasó en el versículo 14 y 15. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hay muchos cristianos, muchos jóvenes que han crecido en las iglesias que se dejan engañar por vientos engañosos, valga la redundancia, por apariencias, y luego son arrebatados por tormentas. Se meten en situaciones difíciles, se meten en problemas y muchas veces se dejan llevar por los problemas y se van al mundo. Tengan cuidado con esto. Hagan caso del consejo de la palabra de Dios. Hagan caso del consejo de su padre y de su madre. Hagan caso del consejo de sus pastores. Hagan caso del consejo de los ancianos de la iglesia. Pero cuidado con hacer caso a los consejos de los impíos, de los pecadores. ¿Por qué hacerle caso a alguien que no es creyente, a un mundano, cuando él está viviendo una vida alejado de Dios? Tengan cuidado, jóvenes. Tengan cuidado, hermanos. Hagan caso al consejo del siervo de Dios. No se dejen engañar por los vientos. No se dejen engañar por las malas apariencias, porque las apariencias engañan. Aparentan ser buenos, aparentan buenas personas, pero detrás está la maldad del impío que quiere hacerte caer para hacerte daño. Siga los buenos consejos y déjese llevar por la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.